Y ahora nos vamos a ver esta novedad, una novedad entre comillas, porque ya hubo Copa América, etcétera. Pero bueno, acá sí es una novedad porque llegaron los primeros mods, que son los barcos que tienen foils y navegan en el aire. Los vimos el otro día en su primera regata oficial. Entonces nos vamos a meter un poquitito más adentro en la intimidad de este aparato para ver cómo funciona, cómo hay que llevarlo, cuáles son las diferencias, por qué vuela, etcétera, etcétera. Aprovechamos que estaba Franco Gregui desarmando su mod y le dijimos para explicarnos un poco de todo esto y lo vamos a dividir en algunas partes. La primera, vamos a ver cuáles son las diferencias entre un barco convencional y qué tiene el mod para poder volar. El barco es como una mezcla entre un Forti, un 20 y una tabla. Entonces se encuentran un montón de fuerzas, un montón de sensaciones que si vos venís de navegar en tabla vas a sentir esas sensaciones. Si venís de navegar en Forti también la vas a sentir y en 20 lo mismo. Sobre todo hablando del Forti y el 20 y la parte del timonel, o sea, es como que sentís esa sensación de que vos derivás un poquitito, el barco reacciona rápido, lo orzás y también filás un poquito el bang y el barco ya toma otro color, o si salís con las tensiones mal, como en el Forti, el barco se pone un poco más loco, y si vos salís con las tensiones correctas es una seda. Entonces, en definitiva, lo que tiene de particular el barco es que te podés divertir con todos los vientos de 6, 7 o 5 nudos a 30 nudos plano. O sea, nosotros con 2 meses o con un mes arriba del barco salimos con 30 nudos plano y la realidad es que te terminás divirtiendo. O sea, podés ir y volver al club tranquilamente. No es, hay como que desmitificar eso de que necesitas ser un malabarista, un equilibrista, que estás parado sobre un eje vertical. La realidad es que abajo de ese eje hay un foil horizontal y eso con la velocidad te sustenta bastante bien. Y cuando venís de un barco convencional que no sea un skiff, hay 2 o 3 puntos que hay que tener en cuenta, pero tampoco habría ningún problema para arrancar con la clase. El primer punto es hacer el quiebre a la velocidad. En los primeros 2 días estás como especulando un poco a ver cómo reacciona el barco con la velocidad, cómo reacciona cuando mueves la mayor, y una vez que ya haces el quiebre ya te largás a foilear. Y en una segunda etapa, cuando ya estás más acostumbrado, empezás a querer tirar las maniobras, a querer tirar las traluchadas. Básicamente, una persona que tal vez nunca pasó por un skiff puede ser que tarde un poquito más, pero nunca más de 15 o 10 días de entrenamiento o de navegadas. El barco flota perfecto. En realidad el barco pesa 35 kilos y tiene unos flotadores en las alas que están puestos por reglamento. Entonces al momento de tumbarse ni siquiera se clava el mástil, queda en una posición como que te diga acostado sobre el agua y vos podés tener bastante tiempo para llegar a la orza, deslizarlo en el caso que hayas caído lejos en una tumbada. Entonces el barco en definitiva flota perfecto. Tiene 2 agujeritos que son como los tapones, son 2 tornillos que si puede llegar a que entre agua, los abrís en tierra, lo pones vertical y sacás el poquitito de agua que puede llegar a entrar. El barco navega desde más o menos, dependiendo tu peso, 5 nudos hasta 30 nudos sin ola. Y con ola, acá en Argentina estamos navegando hasta 20 nudos. El peso mínimo que se recomienda es 64, 63, tal vez un piso debería ser 60 kilos y máximo podés navegar hasta 95 kilos. O sea, abarca bastante. Básicamente tenés que ver bien de dónde está viniendo el viento para el momento de armar el barco, tumbarlo para poder salir en el borde indicado y no estar tumbando y tumbando en el agua. Y en definitiva los clubes más fáciles para salir son Dársena Norte, el Náutico San Isidro, el Cuba, son clubes que las rampas son bastante accesibles. Vamos a la segunda parte, que es específicamente cómo se manejan los dispositivos que hacen que el mod levite. Controles para el foileo tenés 4. 3 que controlan al foil de proa y 1 que controla el foil de popa. En el foil de popa vos movés la cacha completa, ahora lo vamos a ver, y en el foil de proa podés controlar la altura de la varilla,
El barco tiene una varilla que le transmite, cuando va tocando el agua, los movimientos al foil de proa automáticamente. Entonces vos podés controlar con el primer control la altura de la varilla, el segundo control controlás la sensibilidad de la varilla, a la cual la varilla le transmite al foil, y el tercero directamente la altura. O sea, anulás la altura, anulás el vuelo o le das un sobrevuelo. Dentro de lo que no sería un barco convencional, vos primero tenés una varilla que cuando va tocando el agua se mueve para adelante y para atrás. Los movimientos de la varilla le transmiten uno a uno a través del rod al foil de proa lo que tiene que hacer. Entonces cuando el barco está volando alto, el foil está en esa posición y se mantiene en esa posición, y a medida que empieza a caer por algún desnivel del agua o lo que sea, le dice que vuele más alto. Entonces ahí es como se ve que va levantando velocidad. Es decir, cuando vos estás en el agua, estás ahí. El barco empieza a volar, empieza a volar, empieza a volar, y el foil se empieza a emparejar hasta una altura que vos lo programás para que quede. El barco tiene 3 controles para controlar el foil de proa, como habíamos dicho. El primero es esto que te controla directamente la altura, el naranja. Si vos tirás el riel todo para adelante, el foil va a volar más bajo. Y si lo tirás todo para atrás, le tira la bochita del foil que se vaya para atrás y que lo va a volar más alto. Eso es lo principal. Cuando venís de cenida a popa, lo tocas un poco para poder regular, porque con más velocidad el barco desarrolla más sustentación y lo tenés que tirar más abajo. Y cuando venís en la cenida tenés un poquito menos velocidad, haces que trate de volar un poco más. Después tenés la sensibilidad que la varilla le transmite al foil, que es el cabo amarillo. Es un poco más difícil de explicar, pero por lo general nosotros estamos trabajándola en el medio y a veces le pasamos un poco más de sensibilidad cuando hay menos ola. Y por último, la altura directa de la varilla. Vos podés con el cabo azul levantar la varilla o bajar la varilla para tener una mayor altura independientemente de lo que vos le transmitas al foil. Todo lo que es los control line del barco, que son la parte no convencional que vimos, se toca mucho de cenida a popa. Vos cuando salís por primera vez en el día, lo programás en la primera navegada y por lo general, salvo que haya algún cambio drástico en el día, aguanta y lo vas llevando así. Es decir, podés tocar el ajuste de la altura, de cenida a popa, o si te entra una racha muy fuerte, un día de oeste, pero si tenés un viento constante no tenés que tocarlo mucho. Y un bang y un Cunningham lo tocas al igual que un 29er, un 49er o incluso un 420. Después, los ajustes del timón sobre todo, sí se toca mucho de cenida a popa, porque es lo que te permite volar con la nariz baja o con la nariz alta. Y el de la orza te permite volar o más arriba o más abajo. Entonces, de acuerdo a la ola que haya, vos al principio del día programás eso y después más o menos que lo tenés que ir variando muy poco. Y por último nos vamos al MOT ahora, pero para ver cómo son los reglajes, cómo hay que llevarlo a este aparato para poder andar cómodamente sin pegarse o una zambullida tremenda o un vuelo al infinito y una caída que después te cuento. Con mucha ola, volar lo suficientemente alto para que la varilla no tenga la reacción necesaria que te haga catapultar. Porque si vos, cuando hay mucha ola en popa, te pones popa redonda a la ola y lo haces volar muy alto, el barco, la varilla empieza a transmitirle al foil que tiene que subir cuando al toque va a tener que bajar porque viene la ola. Entonces lo que pasa, se ve en muchos videos, que el barco levanta, levanta, levanta y después en la próxima ola que viene así, baja así y te la pones y catapultás. Entonces ahí, que es una de las cosas más difíciles de barco con ola, tenés que ir, en vez de popa redonda, ir haciendo un reach y el secreto está en regular muy bien la varilla. O sea, en las primeras navegadas, regular bien la varilla y meter medio una popa un poco más cerrada, en ese sentido, a mayor velocidad. Con calma pasa eso. Lo difícil con calma para encontrar la máxima velocidad es que vos tenés que encontrar el punto justo para que el foil quede recto en la altura que vos estás volando. Porque si vos te quedas con el foil queriendo levantar el barco y con poca velocidad no termina de arrancar y el barco empieza a volar con la nariz para arriba y lento. Entonces, cuando el barco está volando bien, está volando paralelo al agua o incluso con la nariz un poquito más para abajo. Y ahí empieza a generar una aceleración constante que es lo que desarrolla la velocidad. El barco desarrolla velocidades de
entre 15 o 10 nudos foileando. 10 nudos es casi lo mínimo o sea, de repente soplan 8 nudos y venís a 10 nudos. Y para arriba el récord creo que lo tiene un chico de Japón que es 32 nudos, 33 nudos. Así que desarrolla buena velocidad. Tenés el bang. El bang tiene un sistema bastante parecido al del láser o que tenés las reducciones ahí. Tenés el Cunningham. El Cunningham está todo regulado por adentro del barco y va directo a la vela. Y si se fijan también, la vela tiene los cambers que son de tabla y el fabricante de la vela es un fabricante de velas de tabla. Cuando navegás en Xenia tenés que tratar de mantener todo con mayor sustentación, porque obviamente tenés un poquito menos de velocidad. Y la parte del bang y el Cunningham es muy parecido a un barco convencional. Lo tratás de tener bastante casado, bastante plano para que desarrolle la velocidad. Y ahora estamos por largar. Semana de Buenos Aires, el campeonato del ICO y el campeonato argentino en diciembre, que está especulado que sea en Mar del Plata.